Pina Rich. Política del agua. Hay dos novedades. Una primera, que la Comisión Lavajato o Lavallato también citan a Alan García y levantan secreto bancario de Velázquez Quesquén. Y la otra, que tiene que ver con, en fin, con una reunión con los candidatos por todo lo alto. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl, buenos días. Bueno, empecemos por esta parte entusiasmada, digamos, este diálogo con los dos candidatos, donde ustedes van a dar a conocer su plan de gobierno. ¿Cuál es el objetivo en realidad? Bueno, la semana pasada en la elección nacional convenimos de que para encauzar el debate de los candidatos deberíamos alcanzarle, como hemos tomado la decisión de dejar en libertad a la militancia para que pueda votar por aquel candidato que considere que debe respaldar, por lo menos darle una línea de orientación. Y habíamos decidido, no que nuestro plan de gobierno, porque no hemos pasado a segunda vuelta, sino que algunas de nuestras propuestas fueran alcanzadas a ambos candidatos, como Cano Comunal, el seguro de prestación de salud y de jubilación para los mototaxistas, el tema del programa de pistas y veredas, y acordamos pedir una audiencia a ambos. A ambos el día viernes les hemos pedido una audiencia tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Pablo Kuczynski. Y la señora Keiko Fujimori nos va a recibir mañana a las 2:30 y iré con los secretarios generales y Mauricio Mulder. Y ayer también hablé con el señor Gilbert Violeta y parece que en estos días también lo vamos a recibir con ellos. Pero es más vamos más con la voluntad de que algunas de nuestras propuestas de repente puedan ser incorporadas en el plan de gobierno que van a ejecutar ellos a partir del 28 de julio. Ese es el sentido. Pero como resultado de estas conversaciones, entonces decidirán como junta directiva, simpatizamos mal o bien con tal o cual. No, ya se decidió. Vamos a dejar en libertad a los militantes, y yo creo que más bien los militantes podrán de repente simpatizar o votar por el candidato que recoja alguna de estas propuestas, ¿no? Por ejemplo, en el norte, el tema de Lambayeque, que en la campaña, había un amplio respaldo por el tema de seguro de los mototaxistas, ¿no? No creo que sea así en el sur, donde hay otro tipo de demandas prioritarias que tienen que ser asumidas o que la están recogiendo los candidatos, pero más era el sentido propositivo de participar en esta segunda vuelta con alcanzar alguna de las sugerencias. ¿Y ustedes han estado estudiando los planes de gobierno de ambos candidatos? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué opinión les merecen? Mire, en el tema económico no hay nada de inédito. O sea, es evidente que lo que tiene que hacer como prioridad el nuevo gobierno es impulsar la producción del país, o sea, el crecimiento de la economía del país, para poder a partir de ahí no solamente ampliar los ingresos fiscales, sino poder rápidamente impulsar la inversión pública, que no siendo la más importante, pero es una señal muy positiva para que los inversores privados también puedan complementar con su enorme esfuerzo que tienen para reactivar la economía. Eso lo están planteando ambos. Lo que hay diferencias, por ejemplo, en el tema de Pedro Pablo está planteando el seguro de desempleo, y la señora Fujimori está planteando el tema de continuar con el programa de CTI, se está planteando revisar la ley Servir. Ahora hay que discutir, yo creo que estas 4 semanas se tiene que discutir esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional de validar constitucionalmente la ley Servir, pero incluyendo sectores que profesamente al momento del debate de la ley se excluyeron, como registros públicos, como los organismos reguladores, porque el sentido de esa norma era crear un régimen del servicio público único. Y cuando al último se terminaron de aprobar las normas y se comenzaron a excluir varias instituciones. Bueno, empezando por el Congreso, ¿no? Que fueron los primeros en saltar fuera de la... Exactamente. Entonces, lo cual es una vergüenza. Era una ley muy buena, muy importante, ¿no? Para crear un régimen único. Ahora resulta que ha terminado siendo un régimen de los tantos más que hay hoy día en la administración pública. Entonces me parece muy bien que el Tribunal Constitucional
haya entendido cuál era el espíritu de la norma, crear un régimen único de servicio público y no otro más que permitiera de que esta asimetría que hay en derechos y en atribuciones que tienen los servidores públicos, ¿no? Usted ha sido primer ministro en una época en que el gobierno aprista priorizaba las obras. Casi era su doctrina, como diría, ¿no? Hechos y no palabras. Alan García presentó al final un libro con 150.000 obras realizadas. Hay un consenso, entre tanto, de que hay una parálisis de la inversión privada y pública en gran parte causada por lo que algunos llaman tramitología, que se debería mejor llamar tramitomanía, no sé por qué logía, pero en fin, así se le llama. Y entre los argumentos, el SNIP, el uso que se da al SNIP. ¿Tienen propuestas sobre eso ustedes que han hecho de la realización de obras del centro de su acción pública? ¿Qué ha pasado mal para que el aeropuerto de Lima esté paralizado desde la época en que usted era primer ministro, desde antes de que usted fuera primer ministro, desde el 2004? Sí, casi 12 años. ¿Por qué llegamos a esos excesos aberrantes? El contrato establecía que en 5 años se tenía que haber saneado física y legalmente todo el terreno en lo que se iba a hacer la segunda pista, pero lamentablemente la ley de expropiaciones en ese entonces no era tan flexible como ahora y amarraba el pago del justiprecio y la indemnización, amarraba a que el Estado ejercite soberanamente el derecho a tomar parte del área que había expropiado. Entonces iban de la mano y como las personas que solicitaban la indemnización judicializaban esta decisión, entonces se estaba en manos del Poder Judicial. Ahora, no hay que olvidar que cuando se inicia la reactivación de la economía, el marco jurídico, inclusive constitucional del país, estaba hecho para un país pobre, que actuaba muy extensionistamente. Teníamos que el Fondo Monetario venía anualmente cada vez para poder honrar las obligaciones que teníamos con los organismos internacionales a recortar el presupuesto. Ese marco jurídico es lo que detuvo o mejor dicho, no acompañó a la velocidad del crecimiento de la economía. Por eso es que a nosotros se nos ha acusado mucho por haber utilizado el decreto de urgencia. El decreto de urgencia que crea el Programa Nacional de Recuperación de Escuelas. ¿Y por qué? Porque hasta ahora no hay una decisión muy clara de que hay que adecuar el marco jurídico hoy día a la velocidad del crecimiento, inclusive de este crecimiento un poco magro del gobierno, porque por ejemplo una licitación dura 18 meses y cuando usted otorga la liquidación, los costos unitarios que sustentan el expediente técnico ya no son los mismos y aparecen los famosos adicionales de obra y la percepción hay que esos adicionales de obra no son otra cosa que pagos indebidos que se hacen. Entonces eso tiene que cambiar, hay que buscar cómo hacemos los procedimientos de licitación o ahora de estas famosas asociaciones públicas privadas más cortas y más eficientes para poder... Muchos dicen, es cierto, de cada 5 soles que se invierte, 4 lo hacen los privados, 1 el sector público. Pero la del sector público, ¿saben por qué es importante? Porque es en infraestructura, es en conectividad. Y cuando uno impulsa la conectividad, evidentemente está dándole mejores condiciones a los inversionistas para poder ser más competitivos. O sea, el transporte será mejor, qué sé yo. Entonces, si bien es cierto, nuestra inversión pública es más pequeña que la privada, pero es importante, porque la responsabilidad de parte del Estado es infraestructura, comunicaciones, que son los factores que condicionan la productividad y nos hace competitivos ante el mundo exterior, ¿no? Bueno, nos queda un poco lo mismo. Vamos a coincidir en lo de la investigación de levantan el secreto bancario de Velázquez. Esa es una explicación pendiente que tiene el doctor Velázquez, que es que porque hay investigaciones que se le están siguiendo. Cuéntenos un poco cuál es la actitud. Yo no sabía, yo me he enterado el día de ayer. Sé que por la iniciativa de Olmos se había pedido el levantamiento del secreto bancario tanto de Javier Velázquez y del congresista Simons. Pero primero que nosotros no podemos ser investigados por una comisión investigadora, ¿no? Pero si ya lo hicieron, bueno, se conocerá esa información, pero lo extraño es que la solicitud ya
se pedían, el que impulsó el proyecto Olmos, la iniciativa privada, fue desde entonces el congresista Diego de Simón, y yo era primer ministro de ese entonces. Yo no tomé parte en ese proyecto, absolutamente no tuve participación. Pero resulta que el presidente de la comisión plantea que se le levante a los dos. Sé que en la comisión se discutió que no se podía hacer, pero el señor Parry ha decidido que sea Javier Velázquez. Ahora, y al final de cuentas, más allá de la idoneidad o no de la medida, lo cierto es que el señor García, digamos, prometía cuando era candidato que se le levantara el secreto bancario a todos. Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, está bien. Lo importante, ¿sabe qué? Lo que hay que evitar es el sesgo de la Comisión Investigadora. Yo, la verdad que esta medida, lo más idóneo sería que lo haga el fiscal de la Nación. Yo no tengo ninguna renuencia a que se investigue, porque si la razón es porque recibí una audiencia pública en la PCM al señor Dirceu de Odebrecht, o el operador político del ministro. Y yo le he entregado a la comisión, el video que lo grabó el canal del Estado, desde el momento que yo inicio la audiencia pública con el señor Dirceu y hasta que termina. Fue la única reunión que tuve pública con él en la PCM, porque era mi obligación recibir a este tipo de personalidades, ¿no? Inclusive en ese entonces Dirceu era considerado como uno de los hombres fuertes del PT, del Estado. del pero había también empresarios de Odebrecht en torno, porque acá el tema de fondo es Odebrecht. No, yo no tengo absolutamente nada que ver con eso, solamente me imagino que esa ha sido la razón, porque fíjese, ni siquiera he tomado conocimiento, no me han citado, en todo caso, si hubiera algún indicio, es fuera de la subcomisión de acusaciones o la comisión de ética, pero bueno, en fin, así es la política, y el señor Parry tiene ya una cuestión contra nosotros, no desde ahora, sino de la megacomisión, y ahí en esa comisión hay 3 miembros de la megacomisión. Está el señor Parry, está el señor Yatas y está la señora Monte. Y han citado para mañana, creo, al expresidente García, pero le piden que vaya a responder como por 50 decretos supremos. Y los decretos supremos son normas propuestas no por el presidente de la República, sino por los sectores. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación. Entonces, que vaya a responder por el contenido de esos decretos supremos, por lo menos deben darle un poco más de tiempo para que pueda pedirle a los que propusieron las normas cuáles son los argumentos técnicos y económicos en que sustentaron la propuesta. Por eso que el presidente va a ir de todas maneras, pero tienen que darle un tiempo pronunciado. Nos ha citado con 72 horas de anticipación y le van a preguntar sobre cerca de 200 normas. ¿Cuándo vuelve al Perú? ¿Ah? ¿Cuándo vuelve al Perú? No, el presidente está en Perú. Ah, está en el Perú. Sí, nosotros nos hemos reunido la semana pasada con él y él tiene la mejor disposición de hacer. Bueno, cuéntenos un poquito qué van a hacer en el Congreso. De todas maneras son más que antes. Sí, hemos aumentado 25%. De 4 a 5. Pero de todas maneras, en fin, la correlación de fuerzas es complicada. Sí, yo sí creo que ya nosotros hemos actuado cuando éramos 8, cuando el fujimorismo tenía una mayoría parlamentaria. Yo creo que el sentido del voto de los cerca de 900.000 peruanos que han votado por la Alianza Popular y los 5 parlamentarios para que seamos una oposición, seremos una oposición responsable. Creo que todo aquello que vaya en favor de la gobernabilidad la vamos a apoyar sin condicionamientos, pero la fisonomía de la bancada en estos 5 años vamos a hacer una oposición firme, fiscalizadora, de control político, y ese es el rol que vamos a cumplir, de tal manera que esos fantasmas de que porque el fujimorismo tiene 73 parlamentarios puede arrasar con los criterios de pluralidad, de proporcionalidad en el Congreso, nosotros no vamos a permitirlo aunque seamos 5 parlamentarios. Ustedes tienen esa, ya les he dicho, yo lo fastidio pues, que cuando hay un partido Perú-Chile los vamos a llevar a los congresistas apristas a Chile para que logren que todo el estadio vote por Perú, ¿no? Tienen esa capacidad como de movilizar el Congreso para donde les parece apropiado, les conviene, les provoca, pero nunca han estado en un Congreso así. Sí, hay que reconocer, casi ¿no? parecido, fíjate. A ver, el año 2000, en 1995, el fujimorismo tenía 63 parlamentarios de 120, algo parecido a lo de ahora, 73 de 130, y nosotros éramos 8 parlamentarios.
Y dimos la pelea, por eso desde el 95 no fuimos comparsa. En esa época el fujimorismo decidió tomar el control de todas las comisiones, tanto de las presidencias, vicepresidencias, tomó el control de todas hasta de fiscalización, y nosotros desde el pleno, desde los debates, cumplimos el rol que tuvimos que cumplir, o sea, de tal manera de que si se cree que porque tienen esta mayoría numérica aplastante pueden reemplazar la voz o la expresión de la correlación de fuerzas, están equivocados. Pero, ¿qué le dice su sensibilidad política? ¿Que repetirían más o menos esta conducta que tuvieron la vez anterior? ¿O por el contrario, tal como está diciendo la candidata, van a tener que contemporizar? Personalmente creo que no. Yo creo que, y lo he dicho y algunos me han tildado de que yo ya tengo una posición clara, y claro que la tengo, pero la voy a anunciar en su momento, pero los tiempos son diferentes. Si aplicamos la ideología, el pensamiento de Ariel Torre, el espacio y el tiempo es diferente. Además, si a nosotros el país nos dio una segunda oportunidad y manejamos mejor la economía, hicimos las cosas en el sentido por el cual deberíamos mostrar indicadores económicos y sociales como que se ha mostrado. Entonces yo la verdad sí no creo un veto de ninguno, de ningún lado, de ni uno ni de otro. Y cuando yo he dicho, juzguen a la señora Keiko por lo que haga, y uno puede cometer un error, pero cometer un segundo error ya no es error. Entonces el país está totalmente diferente, en otro camino. En esa época había hiperinflación, había el terrorismo, y eso hasta justificó socialmente que la mayoría de los peruanos estuvieran a favor del cierre del Parlamento. Entonces el Parlamento ahora tiene un rol. Si las bancadas de oposición tienen coherencia a su interior, yo creo que el Parlamento va a cumplir una función muy importante ahora, porque el Parlamento no es una institución solamente que le sirve de contrapeso al Poder Ejecutivo, sino donde las minorías tenemos otro rol adicional: evitar los excesos de esa mayoría, evitar los excesos. Y entonces nosotros no vamos a estar acompañando este tipo, en la eventualidad de que hubiera un exceso, alguna arbitrariedad. Siempre nos van a ver reivindicando este rol que debe cumplir el Parlamento. Hoy es un desafío porque es una bancada mayoritaria, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, congresista, y lo veo entusiasta. Gracias, Raúl. Gracias. 8:34.